El tema que tenemos para hoy de este estudio bíblico es el misterio de la profecía cumplida. Fue predicado el 1 de septiembre del 1997 en Tapachula, México. Soy la escritura del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 14 al 21. Nos dice en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 11, dice: yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y en esa escritura, haciendo referencia a ese verso 2 del capítulo 11, y ahora yo te mostraré la verdad, ahí él escribe: el espíritu de la profecía es igual, o sea, Espíritu Santo. Y también el libro de las edades, en la página 14, note que según Jesús mismo, quien escribió el Apocalipsis, Él está sentado con el Padre. El espíritu en Pablo, cual espíritu es el espíritu de Cristo, porque ese es el espíritu de profecía, por la cual viene la palabra. Leo de nuevo: el espíritu de Pablo, o el espíritu en Pablo, cual espíritu es el espíritu de Cristo, porque ese es el espíritu de profecía por la cual viene la palabra. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Pero cuando Juan miró, solamente vio uno sobre el trono. Y en el mensaje El testimonio de Jesús, predicado el 3 de marzo del 1985 en Maturín, Monagas, Venezuela, nos dice aquí en el estudio bíblico, página 1: la profecía es lo que anuncia las cosas que Dios llevará a cabo. La profecía es la palabra de Dios, es el verbo divino, es en el principio la palabra, y la palabra era con Dios, el verbo, y el verbo era Dios. La palabra, la profecía, es el mismo Dios en forma de letra, pues Dios ha ido pasando de etapa en etapa para materializar su programa, su plan. Y todas las cosas que Dios lleva a cabo en esta tierra son las cosas que han estado en Él, y luego Él las ha pasado a otra dimensión, a la dimensión de la teofanía, a la dimensión de la palabra. Y también
en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10. Y vamos a ver lo que nos dice aquí en esta otra Biblia, lo que escribe allí el hermano William. Daniel capítulo 10, verso 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y le escribe allí Gabriel, el arcángel que tiene, él es el que tiene acceso al libro de la verdad. Y acá en esta otra hace la referencia de ese libro, o sea, escribe Apocalipsis 5, verso 1, que es el librito, el título de propiedad, y también escribe Apocalipsis 10, del 1 al 11. Sigue diciendo acá en el estudio: todas las cosas que Dios ha hecho y las que ha de hacer, primero han estado en Dios y luego han sido habladas, porque al ser habladas, entonces han pasado a la segunda etapa, en donde es conocida esa palabra, en donde es conocido eso que Dios ha de realizar y es anunciado como una profecía. Y acá en el capítulo 11 de Daniel, verso 36, dice, vamos a leer de esta: y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Él escribe la ira. Y arriba escribe las profecías del arcángel Gabriel y su cumplimiento. Y también hace la pregunta allí: ¿quién es el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel? Escribe en forma de pregunta. Vamos a leer más adelantito quiénes son. Dice: pero luego viene la etapa de la materialización, de la realización de esa profecía, de esa palabra, y pasa esa palabra a la materialización y toma carne humana para cumplirse esa palabra, y surge el testimonio que da Jesucristo acerca
de esa palabra. Y en el capítulo 3 de Daniel, capítulo 2 de Daniel, verso 47, dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Y él escribe allí Apocalipsis capítulo 1, verso 1, Apocalipsis 22, 6 y Apocalipsis 22, 16. Pero ese que allí le revela ahí a Daniel se hizo carne y viene a ser entonces ese ángel en carne humana a traer ¿qué? El testimonio, como nos dice ahí, y toma carne humana para cumplirse esa palabra. Y surge el testimonio que da Jesucristo acerca de esa palabra. Y en el compendio de ángeles vamos a ver primero quién era Miguel. Página 8 del mensaje de los 7 nombres compuestos de Jehová. Dice: Miguel fue Cristo, desde luego, el que luchó en las guerras angelicales en el cielo contra el diablo. Y él escribe al lado: Miguel es igual. Miguel, signo de desigual, es Cristo. Y en la página 2 del mensaje Dios en su pueblo dice: ahora ángeles menores pueden llegar. Por lo tanto, el que viene y me visita es un ángel menor. Pero cuando vemos bajar a Gabriel, algo grande está en camino. Gabriel anunció la primera venida de Jesús y él anunciará la segunda venida de Jesús. Él tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Gabriel, el gran arcángel de Dios. Y él escribe allí: la gran voz de trompeta la toca Gabriel, el varón de Dios, el ángel del Señor Jesucristo. Y recuerdan en algún mensaje él nos decía: algún día conoceremos el nombre de ese ángel de Apocalipsis 22, 16, cómo se llama en esa dimensión. Y ese día ya, en estos días, ya lo conocimos por el nombre de Gabriel. Y también en la página 6 nos dice: Dios siempre envía sus avisos. Justamente antes de la venida de Jesús, Él envió un ángel del cielo con el nombre de Gabriel. Ahora también vienen ángeles menores. Si uno ve ángeles, cada quien tiene un ángel guardián según la Escritura. Jesús dijo: sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
y él escribe Gabriel y pone la piedra angular. Sigue diciendo aquí, donde nos quedamos del estudio, página 2, dice: y entonces tenemos la palabra cumplida, materializada, y el testimonio de esa palabra, el testimonio de esa profecía, que es el espíritu o la vida de esa profecía, la cual se da a conocer como una profecía cumplida en medio del pueblo. Y entonces tenemos la profecía cumplida. Tenemos entonces la realidad de lo que Dios había prometido. Tenemos entonces la palabra de la promesa hecha realidad. También en el mensaje hemos hallado al varón que dará la interpretación, predicado el viernes 5 de marzo de 1999 en Melipilla, Chile. Nos dice nuestro hermano William Soto: así como el reino de los gentiles ha ido pasando por diferentes etapas, de la cabeza de oro en el tiempo de Nabucodonosor, pasó al pecho y los brazos de plata en el tiempo del imperio medo-persa. Después pasó a la tercera etapa, la etapa del vientre y los muslos de bronce, que fue el imperio de Grecia, y también pasó a las piernas de hierro, que fue el imperio romano. Y la otra parte de ese imperio cuarto son los pies de hierro y de barro cocido. Luego del imperio romano de los Césares, corresponde a los pies de hierro y de barro cocido, después que terminó ese imperio romano de los Césares. Y nos dice: en el libro de Zacarías, hace referencia aquí en los escritos de Scofield, del capítulo 10, verso 4, que dice: de él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y abajo, en los escritos de Scofield, dice: toda la escena presenta los eventos que estarán relacionados con la liberación de los judíos. Recuerde que en esa cuarta etapa, como leímos en un papel, en un escrito que él dijo, en la cuarta etapa siempre hay una liberación, pero también hay un juicio. Y en esa cuarta etapa, mira lo que dice: con la liberación de los judíos en Palestina en el tiempo de la invasión que vendrá del norte bajo la dirección de la bestia. Y él escribe Rusia y Europa, Roma. Y también pone: del norte vendrá el mal. Y esa bestia, que es Roma, él escribe abajo: pastor inútil, la bestia. Y hay otro lugar también, en Daniel, nos dice, se refiere aquí a la escritura de Daniel capítulo 2, verso 31. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen,
Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Y ahí empieza a describir esa imagen. Y el hermano William escribe: el Apocalipsis presenta la cuarta etapa del imperio de los gentiles, que es el imperio romano, que tiene las piernas de hierro, imperio formado de los césares, y los pies de hierro y barro cocido, durante la era o dispensación de la gracia, la era cristiana. Y ese capítulo 2, del 31 al 35, ahí describe esas etapas con esa imagen del sueño que le recibió Nabucodonosor. Sigue diciendo en el estudio aquí, página 3. Y ahora el imperio de los gentiles se encuentra ¿dónde? En los pies de hierro y de barro cocido. Es ahí donde el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, obligará a todos los seres humanos en este tiempo final, en algún momento, a tener la marca de la bestia o su número, y no permitirá que compren o vendan, sino aquellos que tengan la marca o el sello o el número de su nombre. Y será un tiempo de gran apertura comenzando, y después de gran persecución entrará así a la gran tribulación. En este mensaje de preguntas y respuestas del tema conducta, orden, doctrina de iglesia, el libro 2, página 92, dice: hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Estamos sellando a los gentiles. Y él allí se refiere, está hablando de Apocalipsis capítulo 7. Hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Ahorita estamos sellando a los gentiles, ya están siendo sellados. Miles y miles durante estas persecuciones y tribulaciones están siendo sellados. Pero esperen un momento, solo un momento. No dejen que nada acontezca hasta que hayamos sellado a estos siervos. Y fueron sellados 144,000. Y los vientos fueron sueltos otra vez. Ahora fíjense, desde la Primera Guerra Mundial siempre ha habido una constante persecución en contra de los judíos. Hitler se levantó para la Segunda Guerra Mundial. Y cuando lo hizo, él empezó ¿a qué? Él iba a conquistar a todo el mundo, ¿verdad que sí? Él iba a destruir a todo el mundo. Sí, él lo iba a hacer. Todo tenía que ser comunismo. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando me iban a meter a la cárcel aquí, estaba predicando esa noche esta misma cosa aquí en el Salón del Río. Sí, Señor, y dije, va a haber 3 istmos. Y todos van a llegar a ser un istmo. Y ese istmo va a traer una persecución que va a traer a Jesucristo otra vez a la tierra. Y eso es exactamente lo que sucedió.
y ese ismo era comunismo. Y Hitler con el nazismo y los otros con sus otros ismos, como el fascismo de Mussolini y luego Hitler y Stalin. Y yo dije, uno de ellos va a tomar preeminencia. No sé cuál de ellos será, pero creo que va a ser el rey del norte. Con seguridad ustedes recuerdan esas cosas y cómo fueron enseñadas aquí. El hermano Mahoney y todos ustedes de esa época. Ellos me dijeron, si tú predicas eso, yo les dije que el NRA no era la marca de la bestia. Claro que no. Es un amotinamiento religioso, no lo otro. Eso es solo un precursor para preparar al pueblo y que sepa que esto es solo el principio. Esto es el principio de dolores. Aquí es donde principiamos. Aquí es donde el tiempo principió a acercarse. Ahora fíjese, fue allí en aquel tiempo. La persecución vino sobre los judíos y empezaron a perseguirlos en cada nación y los hicieron volver a Jerusalén. ¿Verdad que sí? A cada uno de ellos, y habrá 144,000. Miren aquí Apocalipsis un poquito más adelante, cuando Juan, 3 puntos suspensivos, el señor Boanón una vez me dijo que no podía leer Apocalipsis, pues dice que la novia estaba parada en el monte Sinaí, y luego que la novia estaba allá en el cielo, y luego que la novia estaba en el desierto, y que de la boca del dragón salía agua para hacer guerra contra la novia. Y yo le dije, señor Boanón, primeramente usted tiene la cosa mal al llamar a ese remanente novia. Los judíos son los que estarán en el monte Sinaí, los 144,000, y la novia estará en el cielo con Jesús, lo cual es correcto. Y el dragón que echaba agua de su boca hará guerra con el remanente de la simiente de la mujer. Y él escribe, dragón es igual a Roma. Ese es el grupo que se queda aquí, no el otro. ¿Ve? El remanente de la simiente de la mujer, la iglesia santificada, que no recibe el Espíritu Santo. Ese es el grupo con los cuales él hace guerra. ¿Ve? Son 3 grupos. Siempre guarde esos 3 en la mente. Y aquí vemos los 144,000 alrededor de la gran novia redimida. Este remanente es judío, son los 144,000. Y aquí está otro grupo que está santificado, pero que rehusó el Espíritu Santo. La iglesia los perseguirá. La iglesia romana y todos los demás los perseguirán. Pero la novia ya ha sido raptada y está en el cielo. Están posicionados exactamente de la manera que la Biblia dice que estarían. Así que los 144,000 son judíos, los siervos de Dios. Y al predicarles el Evangelio del Espíritu Santo, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, exactamente igual como aquellos lo recibieron en el principio. Y la dispensación gentil se termina, y la iglesia es sellada, y el rapto viene. Y él escribe rapto. Acá en la otra página había escrito también la persecución o apretura. Dice, pero los escogidos, sigo leyendo en la página 3, pero los escogidos de Dios escaparán, porque son llamados y juntados en este tiempo final, y serán transformados cuando los muertos en Cristo sean resucitados. Y en el mensaje Torres de Babel, dice en la página 5, desde la página 4 abajo, el último.
El último párrafo dice: pero yo estoy tan agradecido en decir que la iglesia de Dios estará unida también bajo una cabeza, Dios. Pero las religiones hechas por el hombre todas vendrán a una religión del anticristo. Habrá dos formas de ellas. Una forma vendrá de Roma, lo cual será la bestia. Y hay una imagen a la bestia. O sea, la bestia es Roma. Y hay una imagen a la bestia, lo cual será la cabeza eclesiástica de la iglesia protestante, amontonando como la imagen de la bestia bajo el mundo denominacional, eso es Estados Unidos. Y todo vendrá abajo un gran dominio. El anticristo va a ser el que será entronado y sentado, anti en contra, casi exactamente igual, pero con todo. Su enseñanza no es de la Escritura, bastante de las Escrituras para hacer parecer como que está bien, pero estará equivocado. Él escribe la bestia y su imagen. Yo sé que usted está diciendo: hermano Branham, usted se está refiriendo a Roma ahora. Eso es exacto. Y no solo Roma, sino protestantismo también. Es exactamente. La Biblia lo dijo, ahí lo tiene. El diablo uniendo las personas bajo una cabeza eclesiástica, un hombre en la tierra. La Biblia dice que Él se sentará en el templo de Dios mostrando que Él es Dios y cómo Él usaría una triple corona y todas estas cosas que Él haría: vicario del cielo, tierra y purgatorio. Y bajo esto será una imagen a Él, donde todos ellos se unirán juntos, pero la iglesia del Dios vivo será unida bajo el poder de Dios y la supervisión del Espíritu Santo. La iglesia de Dios estará unida. ¿O no está usted alegre en esta hora oscura cuando todo está apagándose? A las personas no les importa. Ellos no parecen que sus corazones se están apartando más y más de Dios. El mundo se está poniendo frío e indiferente porque estas grandes cabezas eclesiásticas se están formando. En Rusia está tratando de unir al mundo bajo comunismo. Rusia, el diablo que está controlando a Rusia, está tratando de unir todo el mundo bajo comunismo. Ellos nunca podrán hacerlo. Y en el mensaje el sello de Dios, página 7 dice: ahora recuerden toda la gente sobre la tierra en los últimos días, o serán sellados con el sello de Dios, o serán marcados con la marca de la bestia. Y Él causó que todos, pobres, grandes, presos y libres, todos sobre la tierra que recibiesen esta marca, los cuales no tenían el sello y cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo, cuando el Cordero fue sacrificado y cuando sus nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero. Esas son las dos cosas tan tremendas. Ahora, comenzaremos con el sello de Dios. ¿Y qué es un sello? En primer lugar, un sello en la Biblia, allá en los días cuando la gente no tenía la educación como ahora, el sello de la persona era su firma. Así como en el día de hoy usamos nuestro nombre. A veces los romanos y los judíos y otros allá en los países primitivos del Oriente tenían un anillo con un sello.
y con eso sellaban los tratos cuando no podían firmar su nombre. Algo sellado con este sello era algo legítimo, y al intentar copiar eso significaba una multa capital, igual como hoy día para el que pretende firmar el nombre de otro en un cheque. Era una gran multa para el que intentaba copiar ese sello, y por lo regular un hombre llevaba su sello en una pulsera en el brazo o en un anillo, y así sellaba en lugar de firma y así sellaba en lugar de firmar su nombre. Eso mostraba que él lo había sellado. Y él escribe collar, pulsera, el nombre. Y acá en la página 7 abajo pone la piedra angular y escribe el sello de Dios, el Espíritu Santo. El sello es igual, la firma, el nombre. Ese es el sello, el Espíritu Santo, el nombre. Sigue diciendo aquí donde nos detuvimos, ya para el próximo extracto, página 3, dice: las obras de Jesucristo en medio de su iglesia, predicado el domingo 24 de julio del 2016 en Bogotá, Colombia. Dice: en el mundo hoy hay mucha expectativa. Eso en ese momento, cuando estaba predicando él. Hay mucha expectativa de las elecciones en los diferentes países y sobre todo las elecciones de Norteamérica. Hay una profecía dada por el reverendo William Branham acerca de Norteamérica, de una mujer levantándose con el poder político, y también de que habrá un presidente, otro presidente católico. Puede cumplirse en lo espiritual o literal. Y en el libro de las edades, en la página 143 abajo dice: si usted piensa que eso es ofensivo, solamente espere hasta que la profecía de Apocalipsis 13 se cumpla. Él escribe Apocalipsis 13, USA, o sea, Estados Unidos. Es extraordinariamente la verdad que los Estados Unidos de América está en ese capítulo. El mismo número 13 es un símbolo de esta nación. Empezó con 13 colonias. Su bandera originalmente tenía 13 estrellas y 13 rayas, y allí está su destino en el capítulo 13. En esta imagen que es mencionada en este capítulo se hallará toda la maldad de la bestia que fue antes de ella. Como la bestia salió del concilio de Nicea, así también la imagen saldrá del concilio mundial de iglesias, con todo poder impío y satánico, para dar lugar a la ira del diablo sobre la vid verdadera de Dios. Será una repetición de toda crueldad y astucia diabólica. Y él escribe la imagen de la bestia en Estados Unidos, o sea, lo abrevia USA, y escribe Apocalipsis 13. Y en el mensaje La señal del tiempo, página 11, abajo dice: en otro tiempo nuestro presidente entraba a la oficina en oración y el gabinete era dirigido en oración. ¿Dónde está eso hoy? Yo aprecio al presidente que tenemos porque no soy demócrata ni republicano, sino un cristiano. Yo aprecio al señor
Eisenhower. Pero si ponen a un Eisenhower en cada condado de este país, jamás, 3 puntos suspensivos, vamos hacia el juicio. Hemos cruzado la línea entre la misericordia y el juicio. Hacia allá vamos. Y él escribió, para el 1958 ya había cruzado la línea. Hay una parte donde él dice, o Estados Unidos recibe el mensaje en este año o no lo recibe. Y también escribe, cruzó la línea USA. Y creo que fue ayer que leímos también algo de eso en una parte acá de haciendo un servicio a Dios fuera de su voluntad. La página 31. Vamos a leer esta parte donde él escribe allí de esto de Estados Unidos cruzar la línea. Dice, encontramos que si David, mensaje del hermano Branham, dice, encontramos que si David o el resto de ellos tan solo hubiesen consultado el pan para la hora, si los sacerdotes y profetas y predicadores y teólogos y escuelas y denominaciones hubiesen tan solo consultado la hora, mas ahora ya no sería de ningún beneficio, ya se movió afuera, no ayudaría ni un ápice. Ahora ella ya está muerta, ella cruzó la línea entre juicio o arrepentimiento y misericordia, hará como 5 años. Y ahí también escribe el juicio, cruzó la línea, juicio en un lado y en el otro lado cruzó la línea USA, o sea, Estados Unidos, y la iglesia. Y en este otro mensaje de Revelación, capítulo 4, parte 3, página 19, dice, eso es terrible, pero eso es el americano. Canadá, ustedes gente preciosa de Canadá. Si América sigue continuando, Canadá será tan baja como América. Poco después, caminando por la frontera de Canadá, en cualquier parte, usted tiene esa atmósfera americana. Esta América es la prostituta de las naciones. Eso es exactamente lo que ella es. Y ella va a ser peor que nunca ahora. Ella está viniendo a su fin. La Biblia habla de su sentencia. Dice cómo ella va a ser. América, muy baja, podrida, sucia, no bueno. Eso es exactamente correcto. Ella ha sido una nación grande. Ella ha llevado el mensaje del Evangelio. ¿Qué la hace en la manera que ella es? Porque ella rechazó el mensaje del Evangelio y rechazó la verdad. Ella es horrible. Ella lo merece. No se preocupen. Lo vi en la visión, como así dice el Señor. Esto está viniendo. Ella va a pagar por sus pecados. Y recuerden cuando él miró hacia atrás, en una de las visiones, él vio cráteres y humo sobre Norteamérica. Atrás, cuando América era América, ella era una gran nación. La más grande que el mundo alguna vez conoció desde Israel fue América. Pero ella seguro se ha contaminado a sí misma ahora. Ella rechazó el mensaje. Ella no tomó nada, sino solo ahora ella tiene a sí misma. Usted puede ver en dónde ella está ahora. Todos saben eso. En la última elección demuestra dónde su posición espiritual está. Ella no sabe. Y él escribe, América rechazó el mensaje. Y dice, sigue diciendo acá en la página 4, este último párrafo aquí del estudio. Por lo tanto, esperen. Cuando vean que se cumpla de una de las dos formas, esa era la interpretación a esa profecía.
de lo cual no vamos a hablar por ahora, sino que vamos a esperar un poquito. Eso será una señal grande del fin, y para el fin del reino de los gentiles, y para la introducción al reino del Mesías, el reino milenial. Y la introducción, veremos más adelante cómo está prometida que será llevada a cabo esa introducción del milenio. Y vamos a leer allí en el libro de los sellos, ya para concluir, la página 464, abajo dice: debemos recordar que este séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas escritas en el libro de la redención, sellado desde antes de la fundación del mundo con 7 sellos. Todo termina. Es el fin de este mundo agitado. Y él escribe los sistemas, cosmos. El fin de la naturaleza agitada, y es el fin de todo. En eso también encontramos el fin de las trompetas, de las copas, de la tierra, y aún es el fin del tiempo. El tiempo termina. Así nos lo dice la Biblia en Apocalipsis 10, del 1 al 7, donde el ángel dijo: el tiempo no será más. Y eso será en el día cuando este gran evento suceda. Allí todo termina. Y eso será en el día, y él escribe 8º día. Al final de este 7º sello, y él escribe allí: mire lo que él escribe ahí. Y al final escribe tiempo solemne. Al final de este 7º sello escribe Moisés y Elías, pero al lado, arriba también escribió ahí: tiempo solemne, Moisés y Elías. Al final de este 7º sello es el fin de la edad de la iglesia, es el fin del 7º sello, es el fin de las trompetas, es el fin de las copas. Y aún es el fin de la entrada al milenio. Todo eso es contenido en el 7º sello. Es como disparar un cohete al aire. Este cohete hace una explosión por aquí cerca y luego mucho más alto hace otra explosión y de allí salen 5 estrellas. Una de esas 5 hace una explosión y de allí salen otras 5 estrellas. Y una de esas estrellas explota y de allí salen otras 5 estrellas. Y después desaparece gradualmente. Así es el 7º sello. Allí termina el tiempo para el mundo. Allí termina el tiempo para el mundo. Es el fin del tiempo para esto y aquello y todas las cosas. Todo termina con el 7º sello. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Eso es lo que no sabemos, no lo sabemos. En esto será el tiempo para todas estas cosas y la entrada al milenio. Y él escribe: introducción. O sea que en ese tiempo es donde se dará dada a conocer esa introducción al milenio. Nos ponemos en pie.
Hay una parte, vamos a leer esta partecita aquí, que él dice: la página 34 de Nombres Blasfemos. No se la leí al principio, donde él escribe ahí esas escrituras. También de Apocalipsis capítulo 22, 6, 22, 16 dice, cuando está leyendo la escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vigilen, el Padre que lo envió fue en él. Y Jesús, cuando envía a un discípulo, va con él. De la misma manera. Y él escribió Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y Apocalipsis 22, 6 y 22, 16. Eso va con lo que leímos al principio de allí de Daniel, del profeta Daniel, y del libro de extractos de ángeles.